Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso, todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado el Espíritu Santo al Rey HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre compartiremos esta palabra, esta enseñanza. Y como siempre os digo, Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Amén. Con el himno de Aleluya recibimos la palabra de nuestro Señor y Salvador, que está en Génesis capítulo 21. Voy a leer del 1 al 7 y dice así: y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, entre signos de pregunta: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Es palabra de nuestro Señor y Salvador, y como siempre, por supuesto, le damos la gloria a la palabra de nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, la gloria sea al Señor. ¿Por qué le he leído hasta el versículo que es el versículo exactamente 7, del 1 al 7? Por el simple hecho de que vamos a estar compartiendo en este día desde ese versículo. A partir de este momento vamos a hacer el desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? Sé que sí están preparados, queridos hermanos. En Génesis capítulo 21 nos encontramos, vamos a encontrarnos acá, queridos hermanos, con 3 temas que son importantes en este capítulo. Desde el versículo 1 al 7, que lo acabo de leer, nos vamos a encontrar con el cumplimiento de la promesa que le hizo Dios a Abraham y a Sara. Esto es el cumplimiento de la promesa. Por lo tanto, también tenemos que prestar atención en la parte final cuando oramos, que es tan importante, que estoy dejando para el final, para terminar de cerrar espiritualmente lo que estamos hablando. Porque aparte de que hay una enseñanza, uno lo lleva al terreno espiritual y al rango espiritual para nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que sea un beneficio lo que estamos escuchando. Ustedes saben que Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva, eficaz. Entonces, como es viva y es eficaz, nosotros tenemos que aprovechar ese mensaje, ya sea cualquier libro, en cualquier capítulo de todos los libros que están escritos en la Sagrada Escritura, para tomarlo como un provecho. ¿Para quién? Para todos nosotros. Absolutamente para todos tenemos que tomarlo como un provecho. Porque cuando Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, cuando le dice que toda la palabra es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, entonces tenemos que entender muy claramente que ya que estamos acá en el Antiguo Testamento, conociendo las raíces hasta la venida del Señor, todo esto nos va a servir muchísimo para nuestras vidas también. No es tan solo aprender lo que están aprendiendo, sino ponerla por obra para nuestra vida. Esa es la importancia, ponerlo por obra para nuestras vidas, la enseñanza. Para que cuando nos encontremos en distintas circunstancias, podamos afrontar esas circunstancias con la ayuda de Dios. Es como Abraham y Sara. Pasaron por muchas cosas, vinieron pasando ellos, hasta por dudas, pero ellos mantuvieron, a pesar de todo lo que les pasó,
mantuvieron su fe en Dios, en las promesas de Dios. Y que estamos viendo acá en este capítulo, el resultado de esa promesa. Entonces, espiritualmente, nosotros que tenemos proyectos, sí. Sueños, sí. Tenemos meta, sí. Entonces, ¿qué tenemos que tener? La confianza de que al Dios a quien clamamos, que es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y nuestro Señor y Salvador, nos va a conceder absolutamente lo que anhelamos recibir. Manejándonos bien, queridos hermanos, con el Señor, siendo esas personas que van por derecha, el objetivo final siempre es bueno, siempre termina siendo de beneficio, termina siendo pero muy como lo vamos a ver en este capítulo del 1 al 7. Pero, ¿con qué nos vamos a encontrar después? Dije que está dividido en 3 partes. La segunda parte ya es desde el versículo 8 al 21, en donde nos vamos a encontrar que algo que es un poquito fuerte, que es cuando Agar e Ismael, que es el primer hijo de Abraham, es echado de la casa de Abraham. Sí, eso lo vamos a ver ya mañana, ¿no? Hoy no vamos a llegar con eso porque tiene mucho para hilar. Y como tercer ejemplo, nos vamos a encontrar desde el versículo ya 22 hasta el 34, porque Génesis capítulo 21 tiene 34 versículos. Nos vamos a encontrar con el pacto que hace Abraham con Abimelech, que ese es otro tema también, que lo vamos a ver seguramente. Hoy estamos el lunes, el miércoles seguramente. Así que vamos por parte. Hoy vamos a estar compartiendo el nacimiento de Isaac, desde el versículo 1 al 7, vamos a ver qué hay detrás y vamos a desarrollar. ¿Están preparados para más? Ahí lo estoy despertando y claro que sí. Cuando uno lee el versículo 1, que dice, visitó el Señor a Sara, que antes era Sarai, y ahora que es princesa, y ahora es princesa de naciones. Entonces visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. E hizo el Señor Creador con Sara como había hablado. Y acá hay un texto muy clave para esto, que nos va a servir muchísimo para nosotros. Anoten Números capítulo 23. Números capítulo 23. Y en Números capítulo 23 voy a leer el versículo 19. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué? Porque en los capítulos anteriores Dios le viene hablando ya desde el capítulo 12, el 17 más fuerte. Ya le venía preparando con esta promesa, pero ellos eran de avanzada edad, parecía que era imposible. Pero Dios no es hombre, tienen que entender ustedes, para que mienta. A mí personalmente, lo que me está queriendo decir automáticamente la palabra del Señor es que los hombres son mentirosos. O sea, prácticamente, cuando dice que Dios no es hombre para que mienta, es un terreno bastante delicado para todos nosotros que somos hombres. Sabemos que el padre de la mentira es Satanás, pero también sabemos que hasta que llegó el Mesías, todos estamos encerrados bajo pecado y bajo pecado de muerte. Entonces Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Está marcando terriblemente la palabra quién es Dios. Y recalca y dice, Él dijo, si me pregunta, ¿y acaso no hará si Él dijo? Habló, ¿y acaso no ejecutará? La respuesta es un amén. O sea, ¿por qué un amén? Porque Dios va a hacer lo que tiene planeado hacer con nuestras vidas, como lo tuvo planeado con Abraham, con Sara. También tiene proyectos para con nosotros. Eso lo dice Jeremías capítulo 11, versículo Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, 11 dice, yo tengo planes y pensamientos, dice, de paz y de bien para vosotros, porque les quiero dar el final que ustedes esperan recibir.
Entonces, ¿estaba esperando Abraham recibir esta bendición? Sí. ¿Estaba esperando Sarai recibir esta bendición? La respuesta, ¿cuál es? Que sí, esperaba recibir. O sea, a pesar del tiempo, Dios no se olvida la promesa. O sea, Dios no se olvidó la promesa a Abraham y a Sarai. No se olvidó. Ni tampoco se va a olvidar a nosotros, que por añadidura recibimos todas estas bendiciones. Entonces, aunque el tiempo pase, y quizás incluso algunas personas se agoten las fuerzas, porque ya eran 100 años, Dios sigue fiel a su palabra. Y mayormente cuando parecen las cosas imposibles, porque es realmente imposible que un hombre que llegó a los 100 años y una mujer que está a los 90 años, que ya se le ha retirado el periodo de la mujer, y llegue a tener un hijo. Y ahí entra de lo que es Dios. Un Dios de que a todo lo imposible lo hace posible, ¿sí? Y cuando uno lee ya el versículo 2 de Génesis capítulo 21, el versículo 2 dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y acá quiero que se concentren en esta palabra que dice en el tiempo que Dios le había dicho. Acá nos vamos a concentrar en el tiempo, ¿sí? En el tiempo. Hay un texto muy clave en Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 11, tomen nota, dice así la palabra del Señor: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahí está el tema, ¿ve? ¿Cuándo lo hizo todo hermoso? Todo lo hizo hermoso. ¿Cuándo lo hizo hermoso? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, en el tiempo que Dios tenía planeado, ejecuta para que Abraham y Sara sean padres de Isaac. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, cuando la palabra del Señor dice todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Ahí está. Nosotros somos una obra, pero una obra maestra de Dios. Justamente el domingo en la congregación hice una enseñanza sobre ese tema, que mañana lo voy a estar predicando en la radio de 10 a 12 horas, ¿sí? Aquellos que no, de repente, si quieren tener más información, tienen que tomar el número del Ministerio de Trabajo y le vamos a pasar el dial y cómo pueden bajar la app para escuchar esa enseñanza. Así que ustedes pueden, el número del Ministerio de Trabajo es 11 31 56 60 76, ¿sí? Muy bien. ¿Qué está pasando acá? Acá vamos a ver muy claramente que en el tiempo del Señor nosotros recibimos las bendiciones. Es decir, yo proyecto tener algo, lo pongo en las manos del Señor, se está demorando, pero esta palabra me dice que los tiempos son de Dios. El problema es que nosotros estamos a veces desesperados. ¿Qué le pasó a Sara cuando era Sarai? Ella, en la desesperación, ustedes han observado muy claramente que le entrega a su marido una esclava llamada Agar, la cual tiene a Ismael. Pero no era ese el plan de Dios. Y eso nos hace ver que ahí no se respetó los tiempos, pero después fueron madurando en la fe. Pero ese rol les ha servido para madurar también como personas. Y nos ha servido a nosotros para hacernos ver que hay ciertos errores que cometemos que a la larga tienen sus consecuencias, ¿sí? Tienen sus consecuencias. Otra persona más que me dice que me parezco a Milei, le voy a tener que preguntar a mi madre: ¿anduviste por Buenos Aires, madre, tú? Bueno, le cuento que mi mamá es tucumana, chicos, así que creo que nunca fue a Milei de Tucumán. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando llegamos al versículo 3 de Génesis capítulo 21, la palabra dice: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació
Ahí está. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que dio a luz Sara, Isaac. Y acá nos tenemos que concentrar en qué palabra. En ese nombre, Isaac. Ahí está. Ahí está el primer hijo de la promesa, Abraham. Ahora, ¿qué significa ese nombre? Isaac. ¿Sí? ¿Qué significa ese nombre? Y ese nombre del hebreo se escribe, empieza con Y. Es un poco difícil de pronunciar. Es Yishhalk. Sería la Y, la I latina, la T, la Z, la J, la A y la L. Vuelvo a repetir. Y, I, latina, T, Z, J, A, L. ¿Y qué significa Isaac? Isaac significa risa. Isaac significa él reirá. Y algunos libros teológicos llegaron a decir también que significa con el que Dios se ríe o con el que Dios se reirá. Esos son los enfoques de ese nombre. Por ejemplo, mi hijo se llama Isaías Isaac. Y justamente esa palabra Isaac viene por una risa. Nosotros estábamos pasando por una tristeza el año anterior. Y habíamos orado al Señor y Dios nos había marcado que, ya les contesto, que para el año venidero, en el transcurso del mes de julio, Dios nos iba a regalar un hijo. Y ahí se manifestó tal y cual como el Señor lo había prometido, tanto como le prometió a Abraham. Luego nos hace notar a mí a través de un sueño y a través de una profecía en medio de la congregación, y se cumplió exactamente en el mes. Por eso le digo que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir sus promesas. Pero por supuesto, para eso uno tiene que tener una comunión permanente con el Espíritu Santo. Juan 14:21 dice: yo me manifestaré en aquellos que me buscan. ¿Qué pasa acá? Cuando llegamos acá a lo que estamos aprendiendo de este nombre Isaac, ¿por qué se llama risa? ¿Por qué significa el reirá? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando voy a poner algunos ejemplos. Primeramente tenemos que volver a Génesis capítulo 17, que es a donde arranca este tema. En Génesis capítulo 17, en el versículo 15 al 17 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, más Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Por eso ya el nombre Sara ya es princesa de naciones. En cambio Sarai era solamente princesita. Reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Y qué dice a continuación? Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió. Generalmente una vez, cuando uno pregunta, ¿por qué se llama Isaac? La gente todo dice, se llama Isaac porque Sara se rió. Y es verdad, pero no fue Sara la primera que se rió. El primero que se ríe es Abraham. Atentos acá, escuchen esto. ¿Qué hizo Abraham? Se rió, pero no se rió a carcajada, como vamos a ver ahora de la forma en que se ha reído Sara. Él se rió de una forma para que no lo note el Señor. Por eso dice a continuación, se rió y dijo en su corazón, o sea, fue una forma de reírse como para adentro. Y dijo en su corazón, ¿qué dijo en su corazón? ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Entra la duda ahí. Ahí entra la duda. Pero hubo, primeramente, que Dios observó que hubo una risa. ¿Qué significa el nombre Isaac? Yisahel significa risa. Se ríe primero el padre, que todavía no había nacido, por supuesto,
su hijo, se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y ahí no tenía 100 en mente, porque ahí tenía 99. Recién en el capítulo 21 vemos que tenía recién 100. ¿Se acuerda que nos reímos de eso también? ¿Y qué pasa? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir, está diciendo. O sea que ya un año más y ya llega. O sea, Sara ya 91 y el 100. Ahora vamos a ver la risa. Ahora vamos a observar la risa ¿de quién? De Sara. Entonces vamos a un capítulo más, que sería el capítulo 18. Y esto es bueno porque esto ya lo vieron ustedes, pero ahora es que están aprendiendo cómo se unen las piezas. Es decir, el apóstol Pablo siempre hablaba, dice, el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente, uniendo lo espiritual a lo espiritual. Lo dicen las epístolas, ¿verdad? Entonces, ustedes empezaron a entender este tema. Si, por ejemplo, hay gente que entra acá y que de repente no está estudiando hace, como viene estudiando mucho tiempo ustedes, y escuchan estas cosas, si no tienen, si no tuvieron, como vienen teniendo ustedes desde Génesis hasta capítulo 21, si lo escucharon muy por encima, no lo van a lograr asimilar. En cambio, ustedes, como ver una película, una serie, una novela, yo no digo acá novela tan solo por las mujeres, ¿no? Porque capaz que algún hombre por ahí vio una novela y bueno, es para poner un ejemplo. Después la contás, porque ya entendés de qué se trata. Entonces acá cuando llegamos a Génesis capítulo 18 y leemos el versículo 12 al 15, dice: se rió pues Sara entre sí. ¿De qué forma se está riendo Sara? Ustedes observen que Abraham se ríe para adentro y piensa en su corazón. Y Dios sabía. Entonces Dios venía observando estos detalles. Y no es que sea un castigo que le ponga el nombre Isaac, sino que le está haciendo notar que por su incredulidad Dios le estaba no refregando, sino dando una bendición para que nunca más aprendan a dudar de nuestro Señor y Salvador, para que no haya dudas. Entonces ellos, cada vez que decían Isaac, ellos se acordaban que no cuando el Señor le dijo, ellos no lo habían creído. ¿Entienden, queridos hermanos? Los dos, porque los dos pasaron por eso. Los dos se rieron, pero se rieron por dudas. Y acá dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. A veces cuando mi esposa me dice viejo, le digo: tus calzones serán más viejos. Disculpe la expresión, queridos hermanos. Pero viste, te dicen así viejo. Entonces ella dice: siendo también mi Señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Porque Sara estaba en la tienda y Dios estaba afuera. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice el mismo Dios ahí. Y nuevamente menciona la palabra tiempo. Dice: al tiempo señalado volveré a ti. Al tiempo señalado. ¿Y a dónde nos lleva esta palabra? A Eclesiastés 3:11, que ya lo hemos anotado. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo en su tiempo. Él es el dueño de los tiempos. ¿Qué tiempo estás viviendo? ¿Qué tiempo vivimos? Y todo lo que vos te quieras imaginar y proyectar. Entonces, acá nos impresiona esta palabra cuando Sara se dice: al tiempo señalado, dice Dios, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, acá uno se proyecta tiempo de la vida. Uno dice: serán 9 meses el embarazo, serán el año. Para mí es el año, o sea, para nosotros el año tiene 12 meses. O sea, al cumplirse el circuito del mismo tiempo, por eso volvió al mismo tiempo.
no dice exactamente qué mes fue, pero está diciendo que a la próxima venida de este año, como que en el mismo tiempo, iba a tener ya el hijo. ¿Qué es lo que yo había dicho a mi esposa en forma profética? Y fue así, porque me salió así, no es que... Yo siempre digo, no tengo el don de profeta, pero cada vez que varias veces me salió decir algo, se cumplió. Y debe ser que se cumplió porque no es que yo presumo de ser profeta, sí, porque es delicado ser profeta y ser falso, porque hay condenación para esas cosas. Pero un verdadero profeta, cuando profetiza algo a futuro, se cumple. Entonces ahí es la prueba de que viene de Dios. Cuando no se cumple, porque es un chanta. Y acá dice, Sara tendrá un hijo en ese tiempo, en el tiempo de la vida. Entonces Sara, escuchen esto, Sara negó diciendo, escuchen lo que dice, que ya pasamos por acá. ¿Cómo puede ser que Sara le haya mentido en la cara al Señor? Entonces Sara negó diciendo, no me reí. Entonces, ¿por qué nuevamente el Señor le pone a Isaac? Para recordarle a Sara que le mintió en la cara. Es terrible esto, ¿no? No me reí, dice. Porque tuve miedo, dice. ¿Y qué le dijo el Señor? No es así, le recalca, sino que te has reído, le dice. Te has reído. Entonces, cuando uno, por más que haga en forma de broma este detalle, por ejemplo, esta risa, uno escucha una risa y sabe que es Isaac. ¿Y cuándo hacemos esa risa? ¿Cuándo te reís? Porque es diferente llorar que reír. Cuando hay algo que te causó una impresión, te robó una sonrisa. Usted imagínese en ella que soñaba con ser madre, de repente alguien le dice va a ser mamá y se ríe, porque en su corazón, en su anhelo, tanto a Abraham también que se rió, ellos deseaban ser padres, pero para ellos en la parte humana ya era directamente imposible, para ellos. Y cuando uno llega ya a Génesis 21, que es el versículo 6, a donde vamos a llegar ahora, ¿qué dijo ahí Sara? Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Ve que ahí reconoce que Dios le hizo reír. Hace rato dice, no me reí. Y ahora dice, sí, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Entonces, si en este momento yo lo estoy escuchando, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que reír. Así que si no estamos riendo es porque estamos escuchando. Porque lo dice ahí, y sí. Pero ¿por qué la risa? La risa de alegría de esta gran bendición que acaban de recibir y cómo nosotros también podemos llegar a recibir esas bendiciones. Amén, queridos hermanos. Cuando leemos el versículo 4, de Génesis 21 dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había dicho, como Dios le había mandado. ¿Y qué estamos viendo aquí haciendo Abraham? Cumpliendo con ese mandamiento. Está cumpliendo. Y nuevamente la Biblia nos va a llevar a entender lo que es la circuncisión. Nos lleva nuevamente a Génesis 17. En el versículo 10 y 12 dice, este es mi pacto, porque en ese capítulo 17 Dios hace un pacto con Abraham, pero un pacto a través de la circuncisión. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones. ¿De qué edad? De edad de 8 días. ¿Y qué pasa cuando leemos Lucas capítulo 2, versículo 21? ¿Qué dice ahí? Cumplido los 8 días para circuncidar al niño Jesús, le pusieron por nombre justamente Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el Señor cumple con su misma palabra y está hablando del pacto de Abraham. Por eso, cuando uno lee Mateo capítulo 1, versículo 1, dice Jesucristo, genealogía, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Porque está cumpliendo todo, el Señor está cumpliendo todas sus promesas.
Y cuando uno lee Hechos capítulo 7, cuando Esteban le predica al Sanedrín y que luego lo terminan matando por haberle dado una cátedra de teología bíblica, y los envidiosos lo terminaron matando, ¿qué dice en Hechos capítulo 7, versículo 8? Y le dio el pacto de circuncisión, dice Esteban ahí al Sanedrín, haciéndole notar que ellos estaban equivocados en muchas áreas, pero él le quería hacer ver que el Mesías sí era Yeshua, a través del padre Abraham. Y les dio el pacto de circuncisión, y así Abraham, dice, engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día a Isaac, a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces las 12 tribus de Israel, que es Jacob, que es Israel, tenían que ser, ellos eran personas con circuncisión. Entonces nosotros los gentiles, que éramos incircuncisos. Ahora, en la gracia ya no vale la circuncisión, no vale de nada eso, y ya lo hemos explicado anteriormente, no voy a entrar en ese tema. Simplemente estoy haciendo notar estos versículos clave y cómo la misma Biblia nos hace recordar lo que ya hemos escuchado con este enfoque ya en el capítulo 21. Y cuando leemos el versículo 5 y 6 de Génesis capítulo 21, dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo, que lo vimos hace un momento. Ahora, quiero que tomen nota del Salmo capítulo 126, versículo 1 y 2. Dice así: cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará. ¿De qué se llenará? Dice ahí, se llenará de risa. Gloria al Señor. Nuestra boca se llenará de risa. ¿Pero cuándo? Cuando nos haga volver de la cautividad. Es decir, a veces estamos en una esclavitud en alguna área, o esclavos del pecado, o de lo que vos quieras, y el Señor te saca. Ellos, por supuesto, cuando dice acá, cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, es porque tanto Isaías, Jeremías y Ezequiel profetizaban para que se arrepienta. Eso lo vamos a ver más adelante, para que no caigan en la cautividad del rey de Babilonia, en Nabucodonosor, que todo eso lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 1 y 2, que lo vamos a ver más adelante. Entonces dice: nuestras bocas se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Muy bien, ¿qué pasa cuando llegamos al versículo 7? Porque hoy vamos a compartir hasta el versículo 7. Y en el versículo capítulo 7, pero ustedes van a prestar mucha atención en la parte final, en la parte de la oración para tomar por nuestras vidas. En el versículo 7 dice: y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. El Señor le ha dado un hijo en su vejez. O sea, acá, ¿quién diría? ¿Quién diría? Añade. Entonces, esta palabra, queridos hermanos, a mí me lleva a Lucas capítulo 1, versículo 36 al 38. Y luego vamos a orar por este tema. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, del 36 al 38. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. ¿Cuántos años tenía Sara? Más de 90 años. Y acá estamos viendo otro hijo. Este es Juan el Bautista, a través de Zacarías, sacerdote, y a través de Elizabeth. He aquí que tu parienta, le dice el ángel a María. Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Todo eso está en el mismo capítulo anteriormente, que es el Lucas 1. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuál es el enfoque acá? El enfoque es que
no hay nada imposible para Dios. Yo les conté a ustedes que soy testigo de a 4 personas que en oración impuse las manos que no podían tener hijos de ninguna forma, y las 4 personas fueron mamá. En el primer caso fueron gemelos, y así sucesivamente. En el segundo caso me fue con una chica adolescente que estaba con su marido, que tenía los ovarios que no se desarrollaron, que ya me olvidé cómo se llama el nombre, que es un ovario de una nenita de 5 años. Entonces era imposible. Ya tiene 2 nenes. Después me pasó con una señora llamada Norma, también de edad, que nació Tomás, que ahora ya tiene 7 años seguramente Tomás. Y me ha pasado lo último con mi esposa, que ya mi hijo tiene 4 años y medio, que también fue forma profética. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque uno le cree a Dios, y cuando conocemos la palabra y tomamos la palabra y juntamos estas piezas espiritualmente, se logra el milagro. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Porque nada es imposible para Dios, nada. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué estamos viendo acá? La unión de la esterilidad. Génesis 3:15, que es la raíz de la profecía de las enemistades entre las simientes, y que de esa simiente, entre la simiente de Satanás y la simiente de la misma mujer, iban a nacer gente malas para matar, como Caín a Abel en Génesis 4, y al mismo tiempo cómo iba a venir el Mesías a través de una mujer. Porque Satanás hace caer y destruye la gran creación de Dios a través de una mujer, y no es que Dios le paga con la misma moneda, sino que Dios toca a la mujer para que a través de esa mujer llegue el Mesías para destruir ¿a quién? A ese ángel caído que hizo tanto daño. Y gracias a Cristo que nos da la redención para que volvamos a ese paraíso. Todo lo que partimos de acá, vamos al paraíso. Polvo somos, polvo volvemos, pero vamos directamente al paraíso de Dios, queridos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles y qué nos quiere decir el Señor en este momento a todos nosotros? En forma de oración, como siempre, yo le doy gracias a nuestro Padre Celestial por lo que estamos compartiendo. Como siempre, gracias porque nos permite estar en esta noche compartiendo su palabra y disfrutando del Espíritu Santo de Dios, disfrutando de cada letra que es el Espíritu, de cada... si bien todo esto lo escribió, que ya les expliqué, Moisés, pero lo escribe dictado por el mismo Dios como los mandamientos, ¿sí? Y todo esto solamente se podría haber hecho de una forma como lo hizo Dios, espiritual. Pasaron años y siglos y todo lo que está escrito en la Escritura se cumplió para los que creen. Para el que no cree necesita ver señales, pero ya hay que leer la Biblia porque está llena de señales. Pero en la forma espiritual, el Señor me dio para la parte final 3 textos bíblicos. 3 textos bíblicos me ha dado el Señor para la parte final. Y en esta parte final yo quiero compartir con ustedes en forma de oración estos textos bíblicos. Y dice la palabra en el Salmo capítulo 37 del 4 al 5. Dice el Señor: deleítate en el Señor. El salmista está diciendo algo que tenemos que hacer en el Espíritu. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Se acuerdan que hemos leído en Génesis 17 que de su corazón se ha reído Abraham? Porque no lo podía creer lo que estaba escuchando, de que Dios le iba a dar un hijo. Él estaba deleitándose en la presencia, porque estaba en la presencia. Y ya en el versículo 5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía, y Él hará. Eso es lo que tenemos que aprender, a confiar en Él. Por más allá que veamos un panorama completamente complicado. Miren que yo he pasado y sigo pasando por panoramas muy complicados, pero tengo que confiar. Tengo que confiar. Quiero que sepan que desde que empecé a hacer las enseñanzas hacia ustedes, que la hago gratuitamente,
he empezado a recibir muchas bendiciones. Porque la Biblia dice, den y se os dará, Lucas 6:38. Den y se os dará. Y sé que son muchas las bendiciones que voy a recibir, y sé que ustedes también, porque ustedes también van a compartir todo esto, ¿sí? Lo compartimos en YouTube y lo vamos a compartir por todos lados, porque Dios no es deudor para con nadie. Dice, confía y Él hará. Y cuando uno lee Juan capítulo 14, que siempre junto a esta pieza, Juan 14, versículo 13 y 14, la palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en nombre de nuestro Señor, Él lo hará. Y cuando leemos Hebreo 11, versículo 11, dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. ¿En quién creyó? En el que le había prometido. O sea, hay promesas de parte de Dios para nuestras vidas, y Él es fiel para cumplir, pero tenemos que estar atentos. ¿Para qué? Para recibir esas promesas. Amén, queridos hermanos. Y el último versículo que me dio es Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. A su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y ahí vimos la cosecha en el tiempo del Señor para Abraham y para Sara. Y ustedes saben, las promesas que se les hizo a él se cumplen en nosotros también. Por eso ustedes los bendigo en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Bendecidos con toda bendición, queridos hermanos. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Soy el pastor Ángel Ramón Ferrer de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos Yeshua El Salvador, como cada noche compartiendo estas enseñanzas, ¿sí? Que la van a encontrar en nuestro canal de YouTube Clases Bíblicas Ferreira. Nos vamos a estar viendo nuevamente para compartir la palabra del Señor en la próxima enseñanza. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.